Muy bien, listo. Pues buenas noches de nuevo para todos y para todas. Pues hoy nos reunimos a reflexionar en un tema que creo que nos interpela profundamente como creyentes, eh, que yo lo he titulado de la siguiente manera: la fe que incomoda, la urgencia de encarnar la solidaridad. Em, Pues sin el ánimo de ser pesimista, tengo que decir que pues hoy vivimos en un mundo lleno de magnos desafíos, como podemos ver, eso a nivel global, a nivel local también. Injusticia, desigualdades, violencia, corrupción, indiferencia. A veces más como mirar para otro lado, enfocarnos solo en nuestra vida espiritual o pensar que con cumplir la ley es suficiente. Pero la fe cristiana pues nos llama a mucho más, a vivirla de manera íntegra, coherente, transformadora, en un mundo que nos rodea. Y para poder hacer eso, pues debemos desarrollar mucho el principio y muchos principios, pero en este caso el principio de la solidaridad, un amor activo y también la promoción también de la justicia. Y en medio de tantos sufrimientos que desde hace tiempo o ahora mismo se están produciendo, pues les invito a que hagamos una oración especial por esas situaciones que se presentan en el mundo de sufrimiento. Señor Dios, creador de todo lo visible e invisible, te damos gracias por la vida, por la fe que nos regalas cada día. Hoy nos acercamos a ti con corazones abiertos, conscientes de tantas realidades que nos incomodan y nos desafían: la violencia, la injusticia, la corrupción, el egoísmo y la indiferencia que vemos en el mundo. Te pedimos que por aquellos que sufren, que son maltratados, denigrados o excluidos, por los pobres, por los enfermos, los oprimidos, por los desplazados y todos los que claman en silencio. También te pedimos por quienes generan dolor, violencia y muerte, líderes tiranos, corruptos, ejércitos de destrucción y todos los que eligen la injusticia. Toca sus corazones con tu misericordia, Señor. Señor, no permitas que nosotros, tus seguidores, nos convirtamos en levitas, indiferentes, en quienes pasan de largo, seguros en nuestra fe, pero ciegos ante la necesidad de actuar. Ayúdanos a reconocer nuestras omisiones y nuestras pequeñas y grandes indiferencias, a no reducir la fe a un simple cumplimiento de la ley, sino a vivir con amor y solidaridad activa. Enséñanos a encarnar tu palabra, a transformar la injusticia con obras concretas, a construir un mundo más justo, humano y fraterno, y a ser instrumentos de tu amor en la vida cotidiana. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vivió entre nosotros la solidaridad y la compasión hasta el extremo de su entrega. Amén. Con los sentimientos que esta oración nos haya movido, los invito, queridos hermanos y hermanas, a compartir lo que a sus pensamientos venga sobre la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas de las realidades que pueden incomodar o desafiar nuestra fe hoy? Piensen en aquellas actitudes o situaciones que nos dificultan vivir nuestra fe de manera coherente, activa y solidaria. Vamos a explorar esas realidades no para sentirnos culpables, sino para comprender cómo nuestra fe nos invita a transformar el mundo desde nuestro rol como cristianos y como laicos. Entonces pensemos en qué situaciones, tentaciones o actitudes
nos hacen difícil vivir una fe viva y comprometida hoy en día. ¿Qué cosas en nuestra vida, en la sociedad o incluso dentro de nosotros mismos nos alejan de ser auténticos discípulos de Cristo en el día a día? Y quien quiera compartir, pues lo puede hacer, bien sea abriendo el micrófono o también en el chat. ¿Cuáles consideran que son esas realidades que pueden incomodar o desafiar nuestra fe hoy? Si alguien quiere compartir alguna pequeña reflexión, lo puede hacer activando su micrófono o en el chat. Ya, Arturo, si de pronto alguien comparte en el chat algo, pues también me hace el favor de compartirlo con todos. Claro que sí, estoy Ujú. pendiente. Ah, gracias, hermano. Bueno, mientras ustedes de pronto también abren su espacio para compartir, pues yo he identificado 10 realidades que, que nos llevan a que nos limitemos de vivir una fe auténtica, una fe encarnada en la solidaridad, en el amor. Em, una es el individualismo y la indiferencia. Vivimos muy centrados en nosotros mismos y poco atentos al sufrimiento ajeno. Nos cuesta ver al otro como hermano. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en el número 54, lo expresa con un concepto que él le llama globalización de la indiferencia. También otra realidad que he identificado o podemos identificar es la fe desconectada de la vida diaria. Muchos creemos, pero sin coherencia entre lo que profesamos y lo que hacemos. La fe no puede quedarse en la misa o la oración, debe reflejarse en las decisiones cotidianas. Una tercera también realidad que quiero compartir es la falta de compasión y de solidaridad. El egoísmo y la falta de empatía enfrían el amor al prójimo. La fe viva se reconoce por el servicio y la ternura hacia los demás. Recordemos ese hermoso pasaje de Mateo 25, 35 y siguiente, que es el evangelio que habla del juicio final, donde el Señor nos dice que es en la práctica del amor que se nos va a juzgar. Una cuarta realidad es la búsqueda del bienestar y del placer por encima del bien. El hedonismo y el consumismo nos distraen del sentido profundo de la vida. El Evangelio nos enseña que la verdadera alegría está en amar y compartir. Y bien nos dice Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Una quinta realidad es la codicia y la idolatría del dinero. El deseo de poseer y acumular puede ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Y también Mateo, en el capítulo 6 versículo 24, se nos dice, Jesús nos dice allí que no se puede servir a Dios y al dinero. Y en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el número 328,
Se nos habla ahí de la economía, que la economía debe estar al servicio de la persona y, y que las relaciones pues se construyen en dinámicas económicas justas. Una sexta realidad es la superficialidad y la prisa. Creo que vivimos a veces como que sin tiempo para pensar, para orar o escuchar la voz de Dios, y es importante sacar tiempo para el silencio, para encontrarnos ahí em, con Dios, que realmente nos habla cuando somos capaces de silenciar sobre todo nuestro ruido interno. Una séptima es la pérdida de esperanza ante los problemas del mundo que hoy pues vemos y que también a todos nos amenazan de cierta manera. Muchos se desaniman o piensan que nada se puede cambiar, que nada se puede hacer. Pero la fe cristiana es confianza activa en que Dios sigue obrando. Y no olvidemos esas tres virtudes teologales que se nos invitan a vivir. La fe y una de ellas, la fe, el amor y una de ellas es la esperanza. Y como cristianos, como creyentes, no debemos abandonarnos al pesimismo, al fatalismo y renunciar a hacer algo. Entonces es importante que tengamos cuidado de la pérdida de la esperanza. Una octava realidad es el miedo al compromiso. Eh, Creo que a veces tenemos miedo de implicarnos, de comprometernos, tal vez por temor a equivocarnos o al que dirán. Y es importante reconocer que la fe madura es valiente, da pasos concretos en el amor. Una novena realidad que podemos identificar es la normalización de la violencia y la injusticia. Y eso creo que lo vivimos hoy de una manera muy específica. Hoy donde tantos justifican guerras, genocidio, em, actos terroristas. Entonces tenemos que tener cuidado de no normalizar una cultura de la muerte, una cultura de la violencia, una cultura de de la injusticia. Y una novena realidad, una décima realidad, es vivir la fe como costumbre. Podemos caer en reducir la fe a ritos, a tradiciones sin un verdadero encuentro con Cristo. La fe, pues, no debería caer en la rutina. Es relación viva y es compromiso. Compromiso por vivir el amor, por practicar la solidaridad, por ser instrumentos en ese amor y en ese seguimiento a Jesús, de seguir edificando el reino de Dios desde nuestras realidades humanas y sociales. No sé si alguien de pronto quiere compartir algo de lo que estaban reflexionando sobre esta pregunta, con cuáles son algunas de las realidades que pueden incomodar o desafiar nuestra fe hoy. Entonces yo identifiqué estas 10, no sé si alguno identificó otra o de pronto con unas palabras parecidas, de pronto la conceptualizaron también. Ah, buenas noches. Buenas noches. Este,
Yo estaba pensando en esa pérdida del sentido de comunidad, ¿no? Desde la familia hasta algo ya más grande. Sin embargo, cuando mencionó el individualismo y la indiferencia, pues eso también es parte de esa experiencia que hoy se vive cotidianamente en muchos lugares. Buenas noches, Gracias. María Luisa. Sí, Buenas noches, gracias. hermano. Bien. ¿Alguien más quisiera compartir algún aporte? Yo. Buenas noches. Buenas noches, Aura. Yo también estaba pensando en unas, siento que quedan con de las que nos expones. La comodidad del servicio podría ser, entras como en un estado de, pues yo tengo este servicio, me quedo aquí para mí, entonces se vuelve monótono, cómodo y uno ya no sale a llevar, a evangelizar, por así decirlo, ya no lleva, no transmite ese mensaje y también queda yo creo que como con el individualismo, porque pues aquí estoy cómodo para mí, ya no me preocupo qué voy a hacer hacia los demás. Entonces, la comodidad podría ser también algo en lo que caemos. Solo eso. Gracias. Gracias, gracias, sí. Como en una zona de confort, ¿cierto? Ajá. Bien. ¿Alguien más quería compartir algo? Hola hermana, yo comparto algo. Hola, buenas Este, noches, Chuche. dice que la fe desconectada de la vida diaria. Este, mi papá decía que una fe sin obras, pues no funciona, ¿verdad? Así como que me estaba acordando. Podemos ser muy rezanderos, creer mucho, pero si no lo llevamos a la práctica en la vida diaria, en las creencias, este, pues digo, en las actividades que tenemos, hoy mi hermana perdió un avión, un vuelo, y le digo, espérate tantito, a ver, y empezamos a rezar, ¿no? Pedir, y al rato se solucionó todo. Es eso que la fe es llevarlo a la vida diaria, a las cosas que estamos haciendo, a la práctica, pues eso me resonó a mi hermano. Gracias. Gracias, bien, por su compartir. Gracias a usted. Sí, y de eso es que vamos a profundizar hoy, cómo es necesario esa coherencia entre la fe y la vida, la fe y el amor, la fe y las obras. Es un tema central de nuestra fe y también es un tema que se resalta desde lo que nosotros aprendemos o deberíamos aprender en nuestra doctrina católica, desde el catecismo y también en el estudio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Alguien más quería compartir? Pues en conclusión, estas 10 realidades que presento pues no niegan la fe, pero sí la ponen a prueba. Nos evitan vivir pues como ya ustedes lo han dicho, una fe auténtica, encarnada, solidaria y comprometida. La fe que incomoda es la que nos saca de la indiferencia y nos lleva a transformar la realidad con esperanza, compasión y justicia. Entonces la fe eh, mm, fuera, no es que nos lleve a acomodarnos, al contrario, siempre la vivencia de la fe de manera auténtica nos está incomodando, siempre nos está invitando a ver qué de mí necesito transformar y o pedirle a Dios que me ayude a transformar en mi realidad familiar, también en mi realidad comunitaria. Y ese es el reto que podamos descifrar, cómo nosotros podemos encarnar esa fe, sobre todo en una vivencia de la solidaridad, del amor. Y vamos ahorita a pasar a ver cómo esto que les enseño, eh, pues se plantea en muchos pasajes de la Biblia. Es un fundamento bíblico, vivir una fe coherente, vivir una fe que se encarna en las obras de misericordia, en obras de amor, en obras de justicia.
Entonces, vamos a ver qué encontramos en la Biblia que nos enseña sobre vivir una fe auténtica que se expresa en el amor y la solidaridad, como les menciono. Pues la Biblia, como ven ustedes, está llena de textos que nos invitan a vivir una fe coherente con la vida, una fe que no se queda pues en palabras o rituales, sino que se traduce en acciones concretas de solidaridad, de amor, de justicia. Aquí les presento tres de esos textos que pues son uno de los más importantes. Em, Sin pues necesidad de categorizarlos alguno como el más importante, pues realmente todos se complementan. ¿Y qué tienen en común estos textos allí? Sobre todo estos textos de Mateo, del juicio final, de Santiago, em, donde se nos invita a vivir la fe con obras, con hechos. También de la primera carta de Juan, que el amor verdadero también se demuestra en obras. Pues estos textos pues tienen en común que amar a Dios implica amar al prójimo, que la fe verdadera nos saca de la comodidad, una fe que transforma las realidades sociales y nos llama a enfrentar la injusticia, el sufrimiento y la desigualdad. También una fe que deja un legado ético y moral, manifestándose no solo en nuestra espiritualidad personal, sino también en nuestras relaciones de compromiso con la sociedad. Eh, También pues podemos encontrar muchos textos más muy conocidos para nosotros, como este pasaje del buen samaritano, donde se muestra que la fe auténtica se traduce en compasión activa, rompiendo barreras sociales y culturales, donde digamos, la fe no es excusa para asistir al prójimo. Al contrario, la fe nos lleva a ser compasivos, a poder aliviar el sufrimiento de los demás. Y también, pues también tenemos otros pasajes como en Hechos de los Apóstoles, donde se nos habla de la primera comunidad cristiana, de las primeras comunidades, cómo vivían la fe desde una solidaridad radical y un compromiso por el bien común. También el pasaje de Isaías, donde se nos invita a, a valorar la justicia por los más necesitados, a vivir las expresiones rituales, pero en la justicia, en el amor. También proverbios, solidaridad con los pobres, ayudar a los necesitados es un acto sagrado que refleja el amor de Dios. Muy importante también el libro del profeta Amós, todo, que nos habla de la justicia verdadera, que Dios rechaza la hipocresía, la fe exige coherencia entre el culto y la acción social. También en Miqueas, la vida que transforma, la fe cristiana se vive practicando la justicia, la misericordia y la humildad. También en Mateo, donde se nos invita a hacer la voluntad de Dios. La fe se demuestra con hechos concretos, no solo con palabras. Como dice Mateo, no solo el que me diga Señor, Señor, pues entrará al reino de los cielos. Y también, pues, Isaías, donde ahí se nos invita a tener una acción social, a hacer el bien y socorrer al oprimido, que es la expresión concreta del amor y de la fe.
El Evangelio de Lucas también, en el capítulo 4, allí se nos presenta ese plan de Jesucristo. Jesús anuncia pues que la buena nueva ha llegado a los pobres y oprimidos. La fe transforma la realidad. Y también otro texto eh, de Corintios, la primera de Corintios, eh, sin amor activo, pues la fe pierde valor. Se demuestra con acciones concretas esa fe. Estos son algunos de los textos bíblicos de tantos que podemos encontrar en la Biblia, donde se muestra esa coherencia entre la fe y las obras, entre una fe que se debe materializar en la solidaridad, en el amor. Entonces allí en esos textos podemos también nosotros reflexionar en que la Biblia pues nos recuerda que amar a Dios implica amar al prójimo y esto se expresa en solidaridad concreta y compromiso social por la justicia, en que la fe pues que incomoda nos saca de la comodidad, nos invita a actuar, a transformar nuestra comunidad y a encarnar el Evangelio en la vida cotidiana. Pues vamos a pasar ahora a ese fundamento del fundamento bíblico también, a cómo también la doctrina social de la Iglesia y también en el catecismo se nos presenta esa importancia de vivir la solidaridad humana, de construir relaciones en la solidaridad. Y es importante preguntarnos qué sería de nuestro mundo si no practicáramos la solidaridad. Imaginemos qué sería de nuestro mundo si no practicáramos la solidaridad. Creo que en estas imágenes, pues, se nos refleja muchas situaciones que se viven por no practicar la solidaridad. La violencia, la pobreza, la injusticia. No sé si alguien también quiere compartir algo sobre esa pregunta. ¿Qué sería de nuestro mundo si no practicáramos la solidaridad? En cierta forma, podríamos decir que, eh, perdón, o no, sí, ya lo quitemos y ya está el audio. Eh, Adelante, sí. Buenas sí, noches. sí, gracias. Buenas noches, querido hermanito. Si no hay solidaridad, no tenemos la práctica de la misericordia, ¿verdad? De la empatía con aquella persona que esté padeciendo. No nada más una cuestión material, sino también espiritual, ¿verdad? O sea que, porque somos entes carnales y espirituales en sí, aunque me gusta la expresión que somos personas espirituales en un cuerpo material, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que nos llevaría a tener una falta de amor, ¿verdad? Y creo que y si no lo tenemos, perdemos la esencia divina, porque nosotros, como dice la palabra, fuimos hechos por amor, ¿verdad? Y entonces no le estamos dando cabida al amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces eso sería una falta de... Muy bien, gracias. Sí, exacto, también. eh, la desesperanza, hay muchas realidades también de, de situaciones también de abandono, situaciones de incertidumbre, eh, por problemas de depresión, la soledad, también son situaciones que nos hablan de esas realidades.
que a veces no pasamos por de largo, ¿no? Por de pronto nada más estar pendiente, como el levita, como el sacerdote en el pasaje del buen samaritano, por estar nada más pendientes de nosotros. No vemos el sufrimiento, no asistimos. Entonces, hay muchas realidades hoy que nos confrontan y es importante que lo vivamos así, que esa fe que nosotros vivimos, esta fe en Cristo Jesús, siempre nos confronte para no acomodarnos. Entonces vemos ahí que la Biblia pues, nos ha demostrado que la verdadera fe pues, no puede quedarse en palabras, emociones y ritos. Es importante esas vivencias de la fe, el culto, pero en el culto también tenemos que celebrar eso que hacemos ya en la realidad también por tratar de edificar, de construir el reino de Dios. Y eso pues lo que nos enseña Jesús, los profetas, que creer en Dios significa comprometernos con los demás, también especialmente con los más pobres, bien sea, como usted dice, por pobreza espiritual o también pobreza material. Y por eso, pues Santiago, como bien Chuche decía, propiamente en el capítulo 2 versículo 14 al 17 habla de que una fe sin obras está muerta, que la fe auténtica es una fuerza que transforma el corazón y la sociedad, y a eso estamos llamados. Y a eso también nos llama la, el catecismo de la iglesia. No sé qué tanto nosotros estudiemos el catecismo, de pronto los que son catequistas lo hacen, pero no sé si de pronto se han llegado a ubicar en el catecismo donde hay una parte del catecismo que nos habla de la vida en Cristo y hay una parte también del catecismo que nos habla de la justicia social. Y en esa parte también hay un tema que nos plantea la importancia de vivir la solidaridad humana. Entonces, es importante que nos dejemos iluminar por esta doctrina tan rica de nuestra iglesia que se basa en el Evangelio, que se basa en la palabra de Dios, que se vive también en principios, en valores. Y la solidaridad como tal, para nosotros, además de ser un principio, también es una virtud que hay que desarrollar. Y a eso nos invita el Catecismo de la Iglesia Católica, eh, entre los números 1928 y 1948. Ahí el Catecismo plantea el tema de la vida en Cristo y entonces en el tema de la justicia social, como les decía, se nos menciona la importancia de desarrollar la virtud de la solidaridad humana. Allí se enseña que la justicia social solo puede realizarse si se respeta la dignidad trascendente de la persona y los derechos humanos y se promueve una verdadera solidaridad entre los hombres y los pueblos. Específicamente ya les menciono. Entonces ahí se nos plantea que la verdadera fe no se reduce pues a palabras o a ritos y que creer en Dios pues significa comprometernos con los demás. Hay una frase aquí que resalto yo de Gioconda Belli que dice que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Podemos decir también nosotros como creyentes que la solidaridad es la ternura
de Dios que nos da. También es una manera también de pronto la solidaridad de hablar del reino de Dios de una manera un poquito más específica en esa necesidad de construir relaciones justas, relaciones donde la fe la vivamos de una manera auténtica, eh, fraterna, donde estemos abiertos al servicio, a no perder esa motivación de ver un mundo mejor, porque allí nuestra fe, está esa, como esa fuerza, esa semilla también de ser instrumentos del reino de Dios. Entonces aquí pues vamos a profundizar un poco en lo que plantea el Catecismo de la Iglesia Católica, que ya les mencioné, los números que trata del tema de la justicia social y sobre todo el tema que a nosotros nos compete, que es el de la solidaridad. Em, y también la doctrina social de la Iglesia, que pues yo siento que aquí también estoy de acuerdo que es un tesoro ignorado por muchos de nosotros los católicos, donde son enseñanzas, donde se nos manifiesta cómo la realidad social tenemos que tratarla de construir a la manera del Evangelio, de los valores del Evangelio, a la manera cristiana. Y allí pues se nos menciona sin, sin como tal la doctrina social mencionarnos qué debemos como tal, digamos, hacer, si, cómo debemos participar en política o no, pero sí nos da unas orientaciones de cómo deberíamos construir esas relaciones en la economía, en la política, en la cultura, ¿sí? En el trabajo. Y es importante que nosotros ojalá pasemos a profundizar también en ese tema de la doctrina social de la Iglesia. Entonces vamos a ver de qué nos habla propiamente el Catecismo de la Iglesia cuando se menciona el tema de la solidaridad humana. Entonces, en los números, como les decía, 1928 y 1948, para los que tienen el Catecismo de la Iglesia, allí pueden profundizar en este tema de la solidaridad humana. Y el Catecismo en el número 1939 afirma que la solidaridad es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Es exigencia, ¿sí? Es importante que nos quedemos con eso. Es exigencia directa. O sea, es un deber. No es algo que de pronto nosotros tengamos como opción, sino que es exigencia y así que vivirla. En esa necesidad de construir relaciones fraternas y humanas. Y también en el número 1940 se nos menciona que la solidaridad se manifiesta en primer lugar en la repartición de los bienes, ¿sí? Y en la remuneración del trabajo. Ahí ya entra como a especificar en qué aspectos sociales la solidaridad se debe manifestar, ¿sí? En el mundo. Y nosotros como creyentes estamos llamados a construir relaciones de justicia, tanto en, en esa lucha de pronto por tener bienes, pero también en las dinámicas laborales, donde sabemos que hoy en día todavía hay mucha explotación laboral. Y también nos dice que implica el esfuerzo por un orden social más justo, donde las tensiones se resuelvan pacíficamente y, no se, y donde se procure el bien común. Entonces es importante también poder quedarnos con eso, que se nos invita en la solidaridad
a construir un orden social más justo y también eh, construir la paz, tratar de dirimir las diferencias pacíficamente y sobre todo construir el bien común. El bien común, un tema que profundiza sobre todo la doctrina social de la Iglesia como uno de los principios, de los cuatro grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, que más adelante vamos un poquito a profundizar, sobre todo también en este tema de la solidaridad humana. Como tal, estas enseñanzas muestran que la solidaridad no es solo un sentimiento pasajero, como a veces podemos pensar, sino una virtud moral y una exigencia, como les dije, expresión concreta del mandamiento del amor. Es importante que nosotros, como les decía, nos demos cuenta que estos temas también de cómo la realidad social se debe construir en los valores de la fe, en los valores cristianos, nosotros también nos pellizquemos a estudiar estos temas, porque a veces nada más nos quedamos solamente con la parte doctrinal, donde nos habla el catecismo del credo, que es muy importante, de cómo crecer a nivel espiritual, también muy importante, pero omitimos también en la catequesis, omitimos también en ese estudio nuestro estos aspectos de profundizar en cómo se construye la vida en Cristo, de manera concreta en la vida social. Y vamos a pasar ahorita a qué nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia. No sé si de pronto ustedes se han dado la oportunidad de conseguirse el compendio. Em, no se asusten, sí es verdad que es un libro siempre grande, un libro grande de más de 500 páginas que nos habla de toda la doctrina social de la Iglesia, de cómo esas realidades sociales las podemos ir, o estamos llamados como creyentes a irlas edificando a la luz del Evangelio, a la luz del querer de Jesús, de también en la realidad social poder ir edificando el reino de Dios. Entonces ahí el compendio de la doctrina social de la Iglesia, este tema de la solidaridad lo plantea, lo trabaja, sobre todo dentro del tema grande de los principios de la doctrina social de la Iglesia en los números 192 y 196. Em, y ahí qué nos habla la doctrina social de la Iglesia sobre cómo vivir la solidaridad. Pues dice que la solidaridad es al mismo tiempo un principio social y una virtud moral. De eso pues también hablaba el catecismo. Virtud. Ustedes saben que las virtudes hay que desarrollarlas. Las virtudes en nuestra vida las vamos edificando como hábitos. Entonces es importante que eso pues se enseñe en la casa, ¿no? Cómo vivir la solidaridad, como también se enseña el respeto. Entonces, a veces pensamos que de pronto en la familia, sin que nadie de pronto de ejemplo, alguien va a aprender a desarrollar una virtud tan importante como la virtud de la solidaridad. Pero no, si de pronto no vemos eso en nuestros padres, si no hay testimonio de esos principios en nuestra familia, a lo mismo que la fe se desarrolla también, es un don de Dios, pero también se desarrolla también como una virtud, como también el amor, como una expresión de, de ese amor que Dios nos da. Y también, también la doctrina social de la Iglesia pues nos habla también de que la solidaridad se promueve
se promueve la corresponsabilidad y el crecimiento común de las personas y los pueblos. Em, que también y encuentra su fundamento más profundo en el Evangelio, en la vida del mensaje de Jesucristo, quien se hizo solidario con los hombres hasta la muerte en cruz. Entonces, a nivel cristológico, nosotros en Jesús tenemos esa plena manifestación de la solidaridad al, de Dios al entregarnos a su Hijo Jesucristo por nuestra redención y por nuestra salvación. Entonces, como vemos, tanto en el catecismo como en la doctrina social de la Iglesia, se nos habla de que la fe, pues, siempre nos va a retar a nosotros, nos va a confrontar allí a nivel personal, allí en la dinámica familiar, pero también en las relaciones sociales. Y tanto el catecismo como el compendio de la Iglesia coinciden en presentar la solidaridad como una exigencia esencial de la fe cristiana, como hemos visto. Entonces la Iglesia nos recuerda que la solidaridad no es una opción secundaria o un valor añadido. Por tanto, pues la solidaridad es una forma concreta de vivir el mandamiento del amor y colaborar con Dios en la construcción del reino, edificando una sociedad más justa y fraterna. De manera que creer en Cristo implica comprometerse con la fe, la justicia, con la paz y con la dignidad de toda persona. La fe que no se traduce en solidaridad se vacía de contenido. La fe que se encarna en la solidaridad se convierte en testimonio y transformación del mundo. En ese sentido, pues la solidaridad es el rostro social del amor cristiano y la expresión visible de una fe que nos incomoda porque nos saca de la indiferencia y nos impulsa a comprometernos con los demás, con la transformación de las realidades sociales. Pero vamos ahorita a pasar a ver dentro de los últimos papas. Ustedes saben que la doctrina social de la Iglesia se va actualizando en en cada magisterio. Cada papa en sus encíclicas, en sus documentos, nos plantean temas nuevos. Por ejemplo, sabemos que el Papa pues, Francisco, él nos habló en la Laudato Si de esa casa común, de la necesidad de también ver en la naturaleza eh, con cuidado, también de poder trabajar por cuidar esa casa común, la naturaleza, el planeta, donde todos pues ahí construimos nuestras dinámicas humanas y sociales, donde vivimos pues nuestra fe. Entonces vamos a ver en estos papas, a ver sobre todo en Benedicto XVI y el Papa Francisco, cómo la doctrina social se ha actualizado, sobre todo en estos temas donde eso nos invita a vivir la solidaridad humana. En tiempos recientes, pues los papas han insistido en que la fe cristiana pues debe traducirse en una caridad social y política que transforma la realidad. A veces de pronto nosotros cuando nos mencionan la palabra político o política, a veces como que nos da fastidio, pero eso hace parte de esas realidades sociales que estamos llamados también nosotros a transformar. A veces nos hacemos lo de la vista gorda y creemos que no participar en política es lo mejor, viendo que de pronto el ser indiferentes en eso hace que otras personas con su sagacidad, con su astucia, desde las sombras, permeen esos ambientes sociales y pues construyan realidades
sociales pues injustas. Y la política está, en la política eh, tenemos que estar llamados también a vivir allí también la solidaridad, a vivir el amor, a construir relaciones justas en esas dinámicas de las que se encarga la política en nuestros países, en nuestra sociedad. Y a veces nosotros pues también nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nuestras emociones y a veces pues no desarrollamos un sano criterio para saber elegir cuando hay que votar, para también participar, porque también uno de los principios de la doctrina social de la iglesia es participar en la construcción de una sociedad mejor. Y uno de los aspectos pues es la economía, donde de pronto algunos de nosotros construimos empresas, creamos fuentes de empleo o de pronto ayudamos a una empresa también a construir riqueza y ojalá pues en condiciones justas, equitativas para todos. Entonces allí vamos a ver cómo en el Papa Benedicto XVI, sobre todo en la encíclica Caritas in Veritate, se nos habla de la caridad y la verdad como dos fuerzas que deben guiar el desarrollo humano y social en nuestro tiempo. Sobre todo en el número 19 dice el Papa Francisco, la caridad es la verdad, la caridad en la verdad es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. La caridad en la verdad es la fuerza principal impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. El tema de desarrollo también es un tema de mucha preocupación para la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Em, Sobre todo pensando en un desarrollo integral. Hay una encíclica que estamos invitados también a poder profundizar en ella, la Populorum Progresso del Papa Pablo VI, que trata ese tema del desarrollo integral. Y también el Papa Benedicto XVI, en el número 38, plantea, la solidaridad es primeramente un sentido de responsabilidad por todos, que no puede permanecer en palabras, sino que debe traducirse en hechos y decisiones concretas. Es un sentido de responsabilidad por todos. Y vemos que a veces sí hay mucha demagogia en el mundo, sobre todo de la política. Muchas promesas para mover las emociones, para que la gente vote por una postura. Pero realmente por nosotros, sobre todo los creyentes, por no formarnos en estos temas sociales, eh, no desarrollamos un sano criterio, no formamos tampoco en nuestros seres queridos, en las personas, un sano criterio también para poder saber tomar decisiones, para participar en la transformación de esas realidades que en la doctrina social de la Iglesia y también en el catecismo se llama realidades temporales, sobre todo donde los laicos están llamados a participar en la transformación, no solamente encerrarnos en la Iglesia, sino participar en la transformación de esas realidades sociales. Em, entonces allí pues en Caritas in Veritate el Papa nos recuerda que la fe no puede reducirse a lo privado. Deben marcarse en la economía, en la política, en la cultura y en las relaciones sociales. Y para él pues la solidaridad nace de la caridad vivida en la verdad y ambas son expresión de una fe madura que busca el bien de todos. Y bueno, vamos ahorita a profundizar un poco en lo que nos plantea el antecesor del Papa León XIV, el Papa Francisco. Eh,
sobre todo en dos grandes documentos, la Evangelii Gaudium y en la Fratelli Tutti. Allí el Papa Francisco pues ha puesto la solidaridad y la fraternidad universal en el centro de su enseñanza. Sobre todo en el número 188 de la Evangelii Gaudium nos plantea, dice, la solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y del destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. Esto que el Papa nos menciona, de pronto lo podemos entender un poco mejor si comprendemos que el tema de los bienes materiales, es un tema que se profundiza en la doctrina social de la Iglesia, que los bienes materiales son para el desarrollo común, ¿sí? Y la propiedad privada, aunque la doctrina social de la Iglesia la defiende, también se habla del aspecto social de esos temas. ¿Y esto por qué? Para confrontar también pues la codicia que hay, la avaricia en estas dinámicas económicas, donde pues vemos unas grandes brechas sociales, ¿cierto? Donde, como todos a veces hemos reflexionado, entre los que tienen, cada vez tienen más, y los que no, pues cada vez también se empobrecen más. Y también el Papa Francisco en el número 175 pues nos habla que la solidaridad, entendida en su sentido más profundo, es un modo de hacer historia. Es la decisión de restaurar la dignidad de los que sufren. Al Papa le preocupa mucho, y eso lo vemos durante su magisterio, en esas personas excluidas. Inclusive él llama, eh, llama esto como la sociedad del descarte, ¿sí? Donde hay personas que la sociedad excluye, porque de pronto por su condición física, por su edad, ¿sí? También a veces por su origen. Y eso lo estamos viendo hoy en día en ciertas dinámicas, en ciertos países, donde vemos que al migrante se le expulsa, se le desprecia. Y entonces, también en nuestra fe tenemos que aprender a denunciar también esas realidades, ¿sí? A poder ver cómo podemos confrontar esas injusticias. Quizás decimos, no, pues muy poco podemos nosotros hacer, pero algo ahí podemos hacer, y creo que ya empezándonos a formar más en estos temas sociales, en tratar de encarnar nuestra fe en la vida, en una auténtica vivencia de la solidaridad, creo que por ahí podemos comenzar. Sin solidaridad no hay futuro para la humanidad, dice el Papa. Sin solidaridad no hay futuro para la humanidad, dice el Papa en la Fratelli Tutti 116. Entonces allí, como vemos en el magisterio de estos papas, vemos cómo el tema de la solidaridad es un tema central y urgente. Y a nosotros como creyentes se nos invita a poder formarnos en estos temas, pero también a participar, a no tener miedo de participar en la edificación de comunidades más justas, ¿sí? Donde también podamos denunciar las injusticias, donde también formemos nuestro criterio social, nuestro compromiso social para nosotros, y también en los que podamos influir, puedan tomar mejores decisiones a nivel político, a nivel económico, en fin, a nivel social. Entonces, pues, como dice el Papa, pues
Sin solidaridad no hay futuro para la humanidad. Y creo que hoy lo que pasa en el mundo, con tanta justificación de guerras, de genocidios, nos habla de que vamos camino, estamos como caminando a la decadencia social, pero no podemos quedarnos ahí cruzados de manos, sino que nuestra fe nos invita a actuar, a vivir desde la esperanza y ahí a seguir edificando realidades en el amor, en la justicia, a seguir trabajando por la paz. Acordémonos también de ese programa que, que Jesucristo nos da en el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. Estamos llamados a trabajar por la justicia, por la paz, ¿sí? No solamente por formarnos a nivel nada más doctrinal, en conocer más nuestra fe. Entender que también conocer nuestra fe también implica entender cómo podemos nosotros incidir en la sociedad en estos temas de construir realidades sociales más justas, más fraternas, más humanas, más solidarias. No sé, Arturo, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, hermano, estamos bien. Ah, listo, bueno. Y bueno, ahora vamos a pasar a un tema que yo pues aquí también le he llamado la vivencia de la solidaridad cristiana en la vida cotidiana. Y ahí también es bueno que nos preguntemos, ¿qué sería de nuestro mundo si practicáramos a plenitud la solidaridad? ¿Qué sería de nuestro mundo si practicáramos a plenitud la solidaridad? Cuando se me vi esta pregunta la planteé, pues se me venía como a mi mente, pues la edificación del reino de Dios desde nuestra vida, que si es verdad es un asunto trascendente, pero también debe ser nuestra preocupación por irlo edificando aquí en nuestra vida, en nuestras realidades temporales, sociales, comunitarias. Y allí, desde esa pregunta que ahí se plantea, nosotros qué podemos hacer después de ver cómo la Biblia, el catecismo, la doctrina social de la Iglesia y los papas pues nos llaman a vivir una fe solidaria, pues llega también el momento de mirarnos a nosotros, porque la fe pues no se queda en los libros ni en las homilías, la fe se hace vida o deja de ser fe. Yo creo que para nuestro hermano, el padre Arturo, pues cada vez que él predica, él quisiera que eso que él predica, la gente lo vuelva virtud, lo vuelva hábitos, ¿sí? Que la gente realmente no solamente escuche y valore una homilía, una reflexión por lo bonita, sino que eh, las personas pues puedan llevar eso a la práctica y con eso ver comunidades más fraternas, más unidas, ¿sí? Que se unen para poder hacer un diagnóstico social de cómo están, cómo pueden hacer para poder superar ciertas problemáticas, cómo pueden ser samaritanos en la vida de las personas más necesitadas, más excluidas. Entonces, la vocación, pues, de todos los bautizados, nos llama allí a construir en nuestras relaciones la solidaridad, el amor, la justicia, la paz. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como creyentes, como laicos, como comunidad cristiana, para vivir y encarnar la solidaridad? ¿O cómo la estamos encarnando? ¿Cómo esa fe se encarna en esa solidaridad que vivimos en la familia, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros países?
Pues vamos ahora a pasar a ver qué nos dice eh, el magisterio, eh, la doctrina también social sobre la vocación de todos los bautizados, en especificidad de la vocación de los laicos, ¿sí? El concilio pues nos recuerda que el bautismo, en el bautismo estamos llamados a transformar el mundo desde adentro, desde dentro. Dice que el campo propio del apostolado social de los laicos es el mundo mismo. Y hay una encíclica, un documento, perdón, del Concilio Vaticano II que se llama Apostolicam Acto Citatem, donde se nos habla propiamente allí de cómo nosotros allí en el mundo, en las realidades temporales, sobre todo los laicos, estamos llamados a desarrollar un apostolado particular. Es verdad que la iglesia nos da participación en la parroquia, en ciertos ministerios, pero propiamente el Vaticano, la doctrina social, nos invita a los laicos a poder construir en esas realidades temporales, sociales, la fe en, en realidades sociales más justas, más fraternas, como hemos mencionado. Em, entonces, ¿qué significa trabajar por la justicia? ¿Qué significa servir por construir comunidades más fraternas? Entonces allí, en esos documentos, también en otro documento que también les recomiendo, que está dirigido sobre todo para los laicos, del Papa Juan Pablo II, en una exhortación apostólica aposinodal que se llama Christi Fidelis Laici, propiamente que maneja el tema de la vocación y misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. Ahí se plantea cómo en la familia nosotros, bueno, los laicos, están llamados a, a trabajar por poder edificar familias allí en la fraternidad, en el amor, cómo incidir también en la familia por influir en esas realidades temporales donde todos participamos, por llevar también esa sal del Evangelio, esa luz del Evangelio, ¿sí? Y no solamente vivir nuestra fe de manera privada, sino que estamos llamados también a tratar de edificar allí en las realidades, también a evangelizar, sobre todo con nuestro testimonio. Allí también en el trabajo, cuando actuamos con justicia y honestidad, en la comunidad, cuando tendemos la mano al necesitado, cuando nos unimos con los demás, como les decía, para ver cómo respondemos a las problemáticas de nuestra comunidad y que también desde el principio de la subsidiariedad estamos llamados a poder buscar cómo nosotros, sin injerencia de alguien externo, podemos primero trabajar por ver cómo respondemos por superar esas problemáticas que tenemos en nuestra comunidad. Em, También en la sociedad, cuando defendemos pues la vida, la dignidad y el bien común. ¿Cómo podemos allí nosotros también incidir desde nuestra fe en formar, en tomar decisiones por tener mejores servidores públicos? ¿Cómo podemos incidir en la economía por construir también dinámicas económicas justas, ¿sí? Donde se respete la dignidad de la persona humana, donde no se explote, donde las empresas sean justas
y no solamente se conformen con pagar un salario mínimo, sino sobre todo un salario justo. Entonces, los cristianos católicos estamos llamados a, a participar en la edificación de sociedades que realmente pues tengan ese, esos valores, esos principios de nuestra fe, del Evangelio. No podemos renunciar a que de pronto dinámicas injustas, corruptas, pues se apropien de todos esos espacios y nos digan y nos impongan a la familia, impongan todo a su manera, porque sabemos que detrás de esas realidades también hay fuerzas oscuras, hay poderes grandes que les interesa pues tener como tenernos opacados, tenernos anestesiados. Y entonces, pues, toda esta formación que nosotros recibimos en ese programa de Manos del Alfarero, a través de todas los talleres, las videoconferencias, nos llevan a poder crecer en, en poder formar nuestra fe de una manera más comprometida, a vivir nuestra fe sin miedo. Y bueno, como tal, pues muchos decimos, bueno, hay muchos nombres que se le han dado, se le ha dado a la solidaridad. Algunos papas de pronto le han llamado caridad social, amistad social. El Papa Francisco, sobre todo en la Fratelli Tutti, habla mucho de la amistad social, em, también de la fraternidad universal. El Papa Pablo VI, pero sobre todo el Papa Juan Pablo II, hablaba mucho de la civilización del amor. Qué bonitos conceptos que nos llevan a que entendamos la solidaridad desde distintos también conceptos y nos sintamos allí comprometidos en la edificación del reino de Dios. Allí, cuando pues la fe se hace justicia, paz y solidaridad, pues allí estamos edificando el reino de Dios. Bueno, en la iglesia, pues nosotros podemos buscar un sinfín de ejemplos que nos inspiran para vivir una fe comprometida, para también ver que desde ese compromiso por, por atender las necesidades sociales, por atender al que más sufre, pues también las personas se santifican porque han abrazado una fe eh, coherente porque han dado ejemplo, sobre todo de Jesucristo, que nos enseña a vivir la fe de una manera radical, comprometida, auténtica. Y hay muchos santos que, que nos enseñan y que explorando sus vidas de pronto también podemos aprender de ellos, a ver cómo podemos nosotros también tratar de lo que ellos también nos enseñan, poderlo también nosotros compartir y también, ¿por qué no?, aspirar también a la santidad, viviendo una fe de manera comprometida, como San Vicente de Paúl, con su entrega a los pobres. Ustedes saben que nosotros los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, pues también bebemos también nuestro carisma de San Vicente de Paúl, pues nuestro padre fundador, el padre Tomás Agustín Yach, pues él era de la comunidad de la misión de los vicentinos. San Francisco de Asís, con su amor por toda por toda criatura. Santa Teresa de Calcuta, con su compasión por los descartados. San Óscar Romero, con su voz por la justicia. San Alberto Hurtado, con su lema dar hasta que duela. Eh, la sierva también de Dios, Dorothy Day, con su compromiso por los trabajadores y por los pobres.
Y de cierta manera podemos decir también que nuestro Padre fundador, un Padre que nos enseñó a encarnar eh, la fe en la solidaridad, sirviendo con los marginados y promoviendo el apostolado laico, comprometido también con la justicia y la solidaridad. Y en general hay muchos santos que de pronto nosotros conocemos que también son un ejemplo para nosotros, pero sobre todo Jesucristo, nuestro modelo a seguir. Todos estos hombres de Dios pues nos muestran que la santidad no consiste en huir del mundo, sino en amarlo con el corazón de Cristo. Una fe que incomoda, pero que transforma. Pues esta es la fe que nos propone el Evangelio, una fe que incomoda porque nos confronta con el sufrimiento humano, pero también una fe que transforma, porque nos impulsa a ser sal y luz en medio del mundo, a vivir la solidaridad para que se haga allí realidad en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestra manera de mirar a los demás. Como el Papa Francisco pues nos lo dice en Fratelli Tutti, la solidaridad es un modo de hacer historia. La solidaridad es un modo de hacer historia en el número 115. Y, y nosotros, desde donde estamos, podemos hacer historia, queridos hermanos y hermanas, con gestos sencillos, con opciones valientes, con amor que se vuelve acción. Entonces, la fe que nos incomoda es la fe que transforma. Que nuestra fe nos incomode lo suficiente como para no quedarnos indiferentes y que nuestra solidaridad sea tan concreta que deje huella del amor de Dios en los demás. Porque al final, como nos recuerda Jesús, todo lo que hicimos con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces ya pues vamos cerrando este espacio de reflexión, queridos compañeros, con este llamado a vivir el Evangelio de manera coherente y con coraje. Te pidamos a Dios para que esa fe, pues que nosotros hoy tenemos al profundizarla, nos llene de valentía. Y sobre todo, pues pidámosle al Espíritu Santo esa valentía para poder en todo momento dar testimonio de Jesucristo allí, en la familia, en nuestras realidades, donde quiera que estemos. Y ojalá podamos unirnos con otros para poder ver qué más podemos hacer por transformar las realidades de injusticia, de violencia, de corrupción que hay en en nuestras comunidades, en nuestras sociedades y en nuestro mundo. Y vamos a cerrar este espacio, queridos hermanos, así como también empezamos con una oración que nos invita pues al compromiso. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra viva que nos desafía a vivir nuestra fe de manera activa, a encarnarla en las realidades de nuestro tiempo, como lo hizo el padre Tomás Agustín Llach y tantos hombres de Dios, quien respondieron a tu llamado con valentía y dedicación al servicio de los más necesitados. Que su ejemplo nos inspire a vivir la fe en acción, a ser verdaderos testigos de tu misericordia, como el buen samaritano, y a no quedarnos indiferentes ante el sufrimiento de nuestros hermanos. Te pedimos que el Espíritu Santo nos dé la fuerza y el coraje para transformar nuestro mundo con nuestra solidaridad, para que como Él podamos llevar tu amor a los marginados, los pobres, los que sufren. Ayúdanos a vivir con coherencia, haciendo de nuestra vida
un reflejo de tu reino. Amén. Pues así, queridos hermanos y hermanas, pues hemos compartido esta temática de la fe que incomoda, una urgencia de encarnar la solidaridad. Entonces ahí, hermano, ya quedamos en tus manos. Gracias, gracias, hermano Raúl. Pues esta es tu especialidad, tu área de estudio y tu área de vida, de experiencia, que pues no añade nada a la fe católica. Está en el corazón de la fe católica, esta parte de la doctrina social. Y pues los siervos misioneros y todas las ramas que compartimos en la familia del cenáculo, pues tenemos una espiritualidad apostólica que incide mucho en este impacto social que hemos de tener pues, en nuestros entornos, ¿no? Entonces vamos a abrir el espacio para unos minutos de compartir preguntas, experiencias, ah, comentarios, aquello que haya surgido de esta presentación, pues solamente abra su micrófono y compartan lo que guste. Adelante ahora. Ah, yo le quiero agradecer mucho por su presentación, Padre Raúl Mejía. En verdad, muy, muy profunda, muy completa, muy bien preparada, muy hilada. Y la verdad, a, a mí, a mí sí me tocó. Ah, este, Mi esposo siempre es de estudios bíblicos, de apostolados, y yo, pues sí, también estudio la Biblia, también oro, pero últimamente dije, ahora sí, voy a llevar el programa que dice la Biblia en 360, en un año, 365 días. Y ay, qué difícil. O sea, en verdad, hacerlo. Y todo es lo que decía, la doctrina. Y ahora dice, bueno, ya que primero se me hace difícil eso, porque es de enfocarse y separar ese tiempo para la lectura bíblica, bueno, lo hago por los podcasts. Ahora me dice usted, ahora practíquenlo. Bueno, espérame, ¿ahora qué hago? Estudio, vienes aquí, vas a misa, y ahora me dice usted, y sal afuera a ver lo que pasa en la política, lo que le pasa a tu hermano. O sea, no, yo creo que esto va más allá. Ahora sí, como dice, Dios nos va llamando en lo cotidiano, nos va a ir preparando. Ya, no solamente es de practicar las obras corporales, las obras espirituales de misericordia, sino en verdad estar pendiente en las necesidades que existen, que siempre han existido. La pena del pobre, la pena, como he escuchado, ¿verdad?, de los secuestros que existen en mi país, en México, en mi ciudad, en Veracruz, muy fuerte. Todo eso, yo estoy tan lejos y cómo me duele que no puedo hacer nada más que orar. Pero como usted lo mencionó, aquí nosotros estamos en Florida, en los Estados Unidos, en este estado en donde es fuerte ¿cómo dice? Inmigrante. Las leyes anti-inmigrantes. Y yo quiero simplemente comentar esto. Pues uno lo ve y a mí la verdad yo vivo como una burbuja de, you know,
fuera de la realidad porque no me afecta directamente. Me afecta porque mis hermanos están sufriendo, pero yo no lo tengo. O sea, diríamos que estoy en la parte segura porque tengo papeles. Pero ver tantos hermanos que hoy te veo y mañana quién sabe, en verdad me duele en el alma porque es mi familia. Hace poco nuestro obispo, William Wack, de nuestra diócesis de Pensacola, Tallahassee, él decía, oren por mí. Le digo, pues siempre oramos por él. Dice, no, ahora más todavía, porque voy a hacer un escrito, porque no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo con estas leyes migratorias que está separando a tantas familias nuestras iglesias, ¿verdad? Nuestra iglesia, nuestras misas, a menos gentes, porque la gente tiene temor de manejar para ir a la iglesia. En verdad es ahí donde me dice, ¿a dónde firmo? ¿Verdad? Ya no me importa, ¿verdad? Si a mí también me sacan de aquí, ¿a dónde firmo? Porque la verdad es demasiado triste. Y si uno no lo hace, es que tiene uno que salirse de su burbuja, su mundo pequeño, porque esa es nuestra realidad, nuestra comunidad, nuestra parroquia, nos afecta a todos. Y vuelvo, no voy a dejar mi estudio bíblico en un año, pero mis podcasts, pero sí, ahora Dios me puso en esta clase, me empuja, que no solamente hacer el bien, estar pendiente de las necesidades de mi, ¿cómo dice?, en mi vida diaria, sino más allá, you know. Gracias, gracias, sí, por su bonito testimonio. Sí, no, la fe a todos nos reta, nos confronta y hoy en día, pues, estas realidades que vivimos tan tristes, violencias, guerras, y hay que llamar a las cosas por su nombre. A veces, de verdad, tenemos hoy líderes tiranos, ejércitos de muerte que siguen a esos líderes tiranos y es importante que la fe también, en la fe pues Dios le pidamos valentía, a Dios le pidamos valentía para poder dar testimonio también de nuestra fe en medio de esas realidades. Eh, Aun si a veces de pronto, como usted dice, podemos nosotros también arriesgarnos, ¿cierto? Arriesgar nuestra seguridad o también, también la realidad de la estabilidad de ustedes también. Eh, este, sí, sabemos que hay miedos, ah, pero también Dios nos da también esa capacidad ese coraje, como a tantos hombres, a tantos santos les ha dado, ¿no? A tantas personas que también, cristianos, que están en contextos donde también hay persecución y ahí dan su vida también eh, por Dios, por su fe, eh, por, por un mundo mejor. Y ahí son mártires, muchos quedan ahí ocultos como santos, pero sin que nadie los pueda reconocer. Pero sabemos que nuestra oración también es importante, pero también poder discernir si hay algo que podemos hacer, porque de pronto nos podemos conformar solamente con orar y quizás hay algo que podamos hacer y por miedo no lo hacemos. Ujú. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Pregunta, comentario? Fíjate eh, caray, ¿qué te podría decir o comentar? En lo personal, si esta exposición eh, que yo estoy seguro de que todos agradecemos y valoramos en el sentido de que nos mueva, pero si no nos mueve lo que tú nos acabas de compartir, hermanito, es que queremos seguir en la indiferencia, en el egoísmo, ¿verdad? Y yo creo que
nosotros, los trinitarios, me refiero a los que somos parte de la familia, porque yo sé que a lo mejor algunos son invitados que no pertenecen, ¿verdad? Pero que pertenecen a lo mejor también porque están aquí, congregados, ¿verdad? A este tipo de charlas que nos van alimentando y van haciendo que nos superemos. Bien lo dijiste en esa expresión de una fe que incomoda, es una fe que nos transforma, ¿verdad? Me encanta también el dicho benedictino que es ora y labora, ¿verdad? Pero yo quiero hacer énfasis en nuestro queridísimo padre fundador, ¿verdad? No basta con ser bueno, ¿verdad? Hay que salir a hacer el bien. Y cuando ven que haces el bien, puede ser una potencia para que otros también lo hagan, ¿sí? Ser solidarios para mí es tener empatía, ¿verdad? Y tener empatía es tener la capacidad de entender y compartir los sentimientos y necesidades de otros, aun cuando no esté de acuerdo con ellos, aun cuando no esté de acuerdo, ¿verdad? Sí. Ciertamente aquí estamos padeciendo mucho la persecución migratoria, muy fuerte aquí en esta área, aquí en Tallahassee, este, pero que a lo personal no es nada más estar en la oración, que es fructífera, ¿verdad? Es muy buena. La oración que puede salvarnos, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Pero también estamos llamados, ¿verdad? A ir en búsqueda de esas personas que están en esa necesidad, ¿verdad? Y al estar en esa necesidad, muchas veces nos hacen sentir que Dios ya nos olvidó, ¿verdad? Cuando estás sufriendo, estás padeciendo, tu fe se ha desquebrajado. Veamos que también sentimos que Dios ya nos hizo a un lado, ya no se acuerda de nosotros, ¿verdad? Y estamos en ese sufrimiento. Estamos llamados en realidad para llevar esa palabra que dé consuelo, ¿verdad? Pero también en todas aquellas ayudas en que podamos ser. Y una parte que pusiste ahí, decías, empieza en lo personal, ¿verdad? Y ahí te vas moviendo, te vas incrementando. Y yo te digo, gracias y la realidad, no se va a quedar en sola esa expresión, ¿verdad? Sino que va a mover. De veras, gracias, Raúl. Gracias, gracias Francisco y Aura por su compartir. Muy buenos, muy buena retroalimentación. Sí. También ahí informo que pues también ahí yo como hermano misionero me he preguntado hoy, donde las veo tanta polarización en el mundo político, y nuestra gente se deja llevar fácilmente, como le decía, por las emociones, por caudillos, e inclusive hoy el que de pronto más amenaza, el que más grita, ese como el que más llama la atención y es, y a veces pues creo yo que es importante ver cómo nosotros podemos compartir toda la riqueza de la enseñanza de nuestra doctrina social, sí, de lo que también el catecismo también en la parte social nos enseña para poder formar lo que les decía, ese criterio en nuestra gente. Creo que eso a mí me reta mucho, a ver también cómo puedo ser como más, a promover más la formación de nuestra fe de una manera comprometida y claro, sobre todo también a dar testimonio de esa fe, porque si algo creo que arrastra más
mucho más que las palabras que son importantes, es el testimonio de vida. Y eso lo sabemos todos, ¿cierto? En el chat hay dos comentarios que voy a leer. Uno es de Chuche. Gracias, hermano. Qué bueno que mencionó a algunos santos y qué bueno que mencionó a Padre George. Sin solidaridad no existiría su deseo de restaurar la dignidad de los que sufren. La solidaridad también nos une a nosotros como familia del Cenáculo Misionero. Y María Luisa Pérez escribió, gracias hermano Raúl, un tema actual y necesario de revisar para hacerlo bien. Ujú. Sí, no sé, Arturo, hermano Arturo, qué experiencias tiene y ustedes, pero también otro comentario. Digamos, uno como misionero y también como formador, uno pues igual enseña a uno, a dos, al grupo que sea. Pero yo he visto y doy testimonio de lo que veo en las comunidades cuando uno invita a las personas a formarlos en estos temas eh, de doctrina social, de desarrollo, temas de compromiso social, de desarrollo comunitario, que son los temas fuertes míos. eh, de verdad, pues hay muy poca participación. Y ustedes saben, inviten a la gente a una fiesta o a repartir porque van a repartir algo y ahí llega, pero es interesante eso, ¿no? Cómo podemos nosotros poder tratar de ser más como estratégicos para poder llegarle a nuestra gente, ¿no? Eh, a través de la formación en estas temáticas de la fe. Hay como temas de la fe que llaman mucho más la atención, de pronto cuando son temas como, no sé, como muy relacionados a, al crecimiento espiritual, de pronto a la formación bíblica, eh, pero ahí estoy viendo, yo no tanto por digamos, porque cuestiones si vinieron muchos o pocos, sino porque esto me reta a ver cómo debo ser más creativo, ¿no? En ver cómo le llegamos a las personas para formarles en estos temas. Quizá, no sé, con material, con recursos didácticos, impresos. Eh, es un reto, es un reto ser formador hoy en día, ¿cierto? No sé, cómo lo piensan ustedes? Justamente en Christi Fideles decía Juan Pablo II que todo formador se debe formar primero. Y eso es algo que yo he aprendido también en la experiencia de este proyecto, ¿verdad? Que para poder ayudar a alguien a formarse, uno debe de formarse primero. Y por ejemplo, en la realidad en la que yo vivo, que es esta comunidad de Iztapalapa, México, una comunidad marginal, sí, la gente ha desarrollado una conciencia muy compasiva y muy solidaria, pero ha resultado a la inversa. Ellos responden cuando está la necesidad y se les llama a responder a una necesidad concreta. Pero ya después no viene la parte de la doctrina, de la formación teórica de la doctrina social. Pero y eso lo vemos en cada catástrofe natural, después de un temblor, después de un terremoto, los seres humanos por naturaleza se vuelven compasivos y extienden la mano, ¿no? Y igual ante las desgracias que sufre el vecino, hay mucha gente que ha sido deportada en los Estados Unidos y que vive en esta colonia, o que tiene familiares que están a punto de ser deportados, ¿verdad? Ante eso, la gente responde. Obviamente, pues los líderes y muchas veces los laicos por sí mismos vienen a buscar a los líderes para que haya una respuesta más amplia, más concreta, una orientación incluso a las autoridades civiles, hacia un médico, etcétera, etcétera. Pero sí, ciertamente es todavía como un reto
a desarrollar la conciencia en términos formativos de la doctrina social de la Iglesia, que es un término que estoy seguro que el 90% de los católicos desconocen, ¿verdad? Que existe una doctrina social de la Iglesia. ¿Y a qué responde? Entonces, pues es reto, es parte de los retos, por eso te tenemos a ti, hermano, que eres experto en esto y que pues sí, nos abres y el tema pues fue bastante provocador, ¿no? La fe que incomoda. Y pues sí, es algo que nos deja esa espina de, igual que tú, cómo ser más creativos, cómo ser más intencionales para que no solo se quede en ese desborde de ayuda a la necesidad, sino que se desarrolle una conciencia, una cultura, como tú dijiste, de la ayuda social, ¿no? No sé si alguien más quiere dar su punto de vista. Ahora viene el Eh, mes. Bien. decía San Pablo que no hay que desfallecer, no hay que desfallecer, decía San Pablo, ¿verdad? Y hay que estar hasta llegar hasta el final de la carrera para poder obtener la corona de la victoria. Y lo digo porque como lo acabas de mencionar, no es fácil, invitas y dices y vienen pocos, ¿verdad? Así, pero que no sea... y aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Que no hay un 15 años porque se viven en los gastos y todo, ¿verdad? Y luego digo, bueno, pues entonces, ¿qué aportación tienes económica para nuestra parroquia si tenemos necesidad? Pasa lo mismo, ¿verdad? Pero no hay que desfallecer, hermanito, ¿verdad? Al contrario, estamos llamados a estar ahí siempre, ¿verdad? Sí, sabiendo que no estamos solos, ¿verdad? Pero sí, necesitamos mucho de esos líderes sociales, ¿verdad? Que empiecen a mover, a concientizar a más a las personas de que necesitamos poner en práctica lo que hemos adquirido desde nuestro evangelio, perdón, desde nuestro bautismo, ¿verdad? La Sí, catequesis desde lo que hemos de la adquirido. iglesia. Sí, y claro, y que todas estas charlas, todo este esfuerzo que el padre Arturo y sus colaboradores más cercanos, incluyendo aquellas personas que nos han nutrido, ¿verdad? Que no sea en vano, ¿verdad? Que no sea en vano. Eh, Gracias. Gracias, Francisco. Pues vamos a ir cerrando nuestra sesión de este día, pues reiterando el agradecimiento, hermano, a tu tiempo, a tu esfuerzo y pues a este recordatorio para algunos y quizá novedad para otros, ¿verdad? De manera que se quede sembrada en nuestra conciencia social, en nuestra conciencia de fe, pues esta inquietud de ir más allá, ¿verdad? Definitivamente que nos deja tarea, pero pues ese es el propósito de este espacio, ¿verdad? Que nos provoque, que nos mueva. Pues agradecerte que siempre que hacemos la invitación, pues estás disponible. No, gracias, gracias, con mucho gusto ahí, hermano, siempre ahí, con mucho gusto, ahí y con humildad y pues compartimos ahí de que lo que nos apasiona, de también de lo que también tratamos de hacer en nuestras misiones y un gusto también pues poder unirnos con ustedes y también pues poder también orar también por esas realidades tan sufrientes, ¿cierto? Tan injustas. Creo que en las que de pronto muchos de ustedes también, como decía Auren Francisco, pues también ahí están insertos en realidades bastante sufrientes y donde también en nuestro mundo pues vivimos
tantos riesgos, ¿no? Tantas amenazas. Pero ahí estamos nosotros para poder vivir nuestra fe desde el amor, desde un amor, y también pues no apagarnos en nuestra esperanza y no dejarnos llevar por el pesimismo, el fatalismo, y pedirle a Dios fortaleza y su guía del Espíritu Santo para poder ver qué podemos hacer en, en los retos que tenemos en nuestro medio y también en nuestro mundo, en nuestra iglesia. Gracias y un abrazo para todos. Bendiciones.